Bien, sabéis que durante tiempo, los jueves, estamos viendo que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Lo hemos estado viendo a través de bastantes personajes del Antiguo Testamento, sobre bastantes cosas. Y hoy vamos a empezar otra pequeña serie sobre que Cristo es supremo, y en este caso vamos a ver que Cristo es el Maestro Supremo. Cristo es el Maestro Supremo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, en el versículo 40, aunque este no será el texto que veamos, pero dice Lucas 6:40, que un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, dice el Señor, será como su maestro. Y como discípulos que somos de este Maestro Supremo que hemos dicho al principio, nuestro objetivo, el fin de nuestra fe, sabemos todos que es parecernos cada vez más a ese Maestro, a nuestro Maestro. Nuestro fin tiene que ser aprender de nuestro Maestro, nuestro fin tiene que ser pensar como nuestro Maestro, en definitiva, como digo, como discípulos de Cristo. Tenemos que vivir, como dice el autor de Hebreos, con los ojos, con la mirada puesta de continuo y fijamente en Jesucristo, es decir, el Maestro Supremo. Y como se nos decía también el domingo pasado en la predicación, como discípulos tenemos también la responsabilidad, como creyentes tenemos la responsabilidad de crecer en santidad. Y ese crecimiento debe ser aprendido, no es por ciencia infusa, como se dice. ¿Y cómo podemos aprenderlo? Pues fijándonos, como hemos dicho, imitando a nuestro Maestro Supremo. Como digo, aunque somos responsables de que cada día parecernos a nuestro Maestro, ese crecimiento también no podemos lograrlo del todo por nuestras fuerzas, sino que necesitamos inexorablemente también la ayuda del Maestro. Un Maestro del que aprendemos y un Maestro que nos ayuda a aprender. Muchas veces nos puede más que nosotros nuestro propio, orgullo. Nos creemos que nosotros podemos ser como nuestro Maestro por nosotros mismos, sin su ayuda, y eso, hermanos, es un error, es un grave error. Necesitamos también de la ayuda del Maestro. Fijaros, un ejemplo que nos ilustre o que nos ayude a entender esto. ¿Habéis visto alguna vez una competición de tiro con arco? A mí me gusta tirar con arco, hace 30 y tantos años que no tiro, pero una vez hasta gané una medalla en un campamento tirando con arco. Bueno, cuando tengáis oportunidad de ver una competición de tiro con arco, fijaros en una cosa. Cuando el arquero se dispone a disparar, coge el arco, tensa la cuerda para disparar, como digo, ¿dónde y qué mira el arquero? ¿Dónde y qué mira? El arquero no mira la flecha, sino que el arquero mira a la diana y apunta al blanco, no mira la flecha. Así que si queremos aprender, si queremos ser como el Maestro Supremo, no debemos mirarnos a nosotros mismos con nuestro orgullo, y sí tenemos que mirar, sí tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. Porque como dijo Juan el Bautista en Juan 3:30, para crecer nosotros es necesario que Él crezca y que yo disminuya, dijo Juan. No nos miramos a nosotros, no miramos la flecha, miramos el blanco, apuntamos al blanco, a Jesucristo. Así que Cristo es el Maestro Supremo. Y fijaros una cosa que el Señor Jesús nos enseña en ese proceso de santificación, por así decirlo, es que tenemos que aprender antes que servir. Tenemos que aprender antes que servir. Y para ello vamos a ir a un texto también que conocéis perfectamente,
en la historia de Marta y de María. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y dice así la palabra, que mientras iban ellos de camino, él, el Señor Jesús, entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él, al Señor, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, afanada y turbada, dice la Reina Valera. Pero dice el versículo 42, le dice al Señor, pero una cosa es necesaria. Y María, fijaros, ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Como estamos diciendo, Cristo es el Maestro Supremo. Y de su ejemplo, de lo que Él enseña aquí, aprendemos una cosa muy importante. Y es que Cristo es Maestro antes que siervo. Evidentemente, Él es el siervo supremo también. Él vino a servir. Pero vemos que la importancia primera está en enseñar, en aprender. Fijaros, otro ejemplo, otra pequeña ilustración que a los más jóvenes la van a entender rápidamente. En las matemáticas es completamente cierto una cosa que se llama la propiedad conmutativa. ¿Os acordáis lo que es la propiedad conmutativa? Es decir, esa propiedad dice que el orden de los factores no altera el producto, si es multiplicación, el resultado, si es una suma. Es decir, que 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Es lo mismo que decir que 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2. Eso es matemática. Eso no falla y eso es así, pero eso es así en las matemáticas. Porque en nuestra vida espiritual, en el proceso de santificación de un creyente, esta propiedad conmutativa no vale. En el proceso de santificación del creyente, el orden de los factores sí altera el resultado, sí altera el producto. Por ejemplo, llevando otra similitud a nuestro crecimiento espiritual, es importante poner el caballo delante del carro que el caballo detrás del carro. ¿Sí o no? No tiene sentido ponerlo detrás, tiene que ir delante, ¿no? Sí altera el orden de los factores, el resultado. Y nadie tiene duda de que nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Ninguno seguro que tenéis duda de que no hay otro tampoco al que seguir, solo a Cristo. No hay otro maestro, no hay otro modelo para nosotros. Pero a la hora de seguir a nuestro maestro no podemos perder de vista el orden de los factores, cómo le seguimos. Y para ello vemos el ejemplo de Marta y de María, dos hermanas que reciben a Jesús, también como hemos leído probablemente al resto de los discípulos, lo reciben en su casa. Y ellas tuvieron que aprender el orden correcto de los factores. La pregunta es servicio y crecimiento o crecimiento y servicio. Por un lado tenemos a Marta. Marta cree que es más importante servir a su invitado, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No está sirviendo. Y conociendo la hospitalidad, el buen deseo de agradar y de servir a otros, que sé que todos los que estáis aquí tenéis y que sentís y que practicáis, y la buena hospitalidad que aquí se practica,
seguro que la mayoría de nosotros de primera haríamos igual o lo mismo que Marta. Vamos a ver, lo cierto es que no hay nada malo en este sentimiento que tenía Marta. Quería servir, quería ayudar. No es nada malo. Tenemos que servir. Ahora, por el contrario, vemos que María estaba sentada a los pies de Jesús, atenta a su palabra. La enseñanza que estaba saliendo de la boca del Maestro era lo más valioso para María en ese momento. Dice el versículo 39, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y cuando surge la duda entre lo que es más importante, si el servir o el estar allí atenta a la enseñanza del Maestro, Jesús despeja la duda y establece las prioridades. El Señor deja claro que primero es crecer en la palabra de Dios y después ponerlo en práctica en el servicio. No puedes servir si no sabes lo que estás haciendo. Dice el versículo 41, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Cristo es supremo y como vemos en esta escena de Marta y María, Cristo nos deja su propio ejemplo como maestro y luego como servidor. Y la pregunta para nosotros es cómo podemos servir según el ejemplo de Cristo. O de otra forma la pregunta, ¿qué prioridad tiene el servicio en la vida cristiana? Porque una cosa también es clara. Sabemos lo que dice también el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Allí dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales, fijaros, Dios preparó incluso de antemano para que anduviéramos en ellas, para hacer buenas obras. Entonces, como dice Pablo, sin duda las buenas obras, por tanto el servicio, son una parte, forman parte esencial e importante de la vida del creyente, de la vida cristiana. Pero como también vemos en este versículo de Efesios, el servicio, fijaros, no es el fin en sí mismo de la vida del creyente, sino que el servicio y la buena obra son la consecuencia de la obra de Dios en la vida del creyente. Es decir, es la obra de Dios en nuestro corazón, el conocimiento del Maestro, el conocimiento de Dios lo que nos lleva, lo que tiene como consecuencia nuestro buen servicio. Porque sin una transformación, sin un cambio en la vida, sin un aprendizaje interior, no es posible realizar ningún servicio válido o que agrade al Señor. Si no, estaríamos sirviendo por nuestra propia cuenta, estaríamos sirviendo, como se dice vulgarmente, como un pollo sin cabeza. No sé si me explico. Fijaros, dice Pablo que somos hechura suya. Y que somos hechura suya significa, como continúa diciendo el versículo, que hemos sido también creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Por tanto, el origen, la causa, la motivación del servicio que realizamos como creyentes es la obra que Dios hace de antemano en nuestro corazón. Es Dios el que prepara nuestro corazón para el servicio. Es decir, ser hecho una nueva criatura teniendo como modelo al supremo maestro servidor, que es Cristo Jesús. En definitiva, lo que aquí aprendemos es que Dios obra en la vida del creyente para hacernos la imagen de Cristo por medio de su santa palabra. Aprendemos de Él, aprendemos quién es Él, y eso nos lleva a un servicio a Él, crecimiento y servicio. Mirad, Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. Nos hizo nacer por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1,
Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y luego dice el versículo 23: pues habéis nacido de nuevo, como dice el versículo 1, no de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tenemos que aprender, que vive y que permanece. Así que, como decíamos antes, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Mirad, si el servicio es el resultado del esfuerzo personal, es el resultado de la motivación propia, la gloria de ese servicio, ¿para quién es? Para nosotros mismos. ¿Lo entendemos? Mira cómo se esfuerza ese, mira cómo lo hace él, porque él quiere hacerlo. Sin embargo, si el servicio es el resultado del efecto de la palabra de Dios en nuestra vida, si servimos como consecuencia de conocer a nuestro Señor, de ver quién es nuestro Señor, y Él es el que nos lleva a servir, ¿para quién es la gloria? Solo y exclusivamente para Dios. Así que la prioridad en nuestra vida sea la misma que la prioridad de María. Es decir, crecer en el conocimiento de la palabra revelada de Dios. Y ese crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios es el que va a producir en nuestro corazón lo necesario para servir como servía Cristo. ¿Veis el orden de los factores? ¿Cuál será el resultado? Toda la gloria a Cristo. Ninguna gloria al hombre. Cristo es maestro y Cristo es servidor. Y Cristo es supremo por ser maestro antes que servidor. Mirad, termino con una cita de un autor conocido por muchos, perdonadme mi inglés, un tal J.C. John Charles Riley, que dice así este hombre. Dice: aprendamos y esforcémonos por vivir cada vez más unidos a Cristo. Vivamos en Cristo, vivamos a Cristo, vivamos con Cristo, vivamos para Cristo. Solo así demostraremos que tenemos plena conciencia de que Cristo es el todo. Y yo añado, así sabremos cómo tenemos que servir y a quién estamos sirviendo verdaderamente. Y dice este autor que al hacer eso, sentiremos una gran paz y alcanzaremos más de esa santidad, más de ese parecernos a nuestro Maestro. Fijaros, dice él, sin la cual, sin esa santidad, nadie verá al Señor. Y estará parafraseando el texto de Hebreos 12:14, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que Cristo es supremo. Cristo es el Maestro supremo. Y Cristo es el Maestro supremo, antes Maestro que servidor. Por eso, hermanos, tenemos que crecer para poder servir según su voluntad y de la forma que le agrada al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta tarde te damos las gracias de nuevo por poder estar aquí reunidos y poder abrir tu palabra de forma sencilla, Señor, y de forma humilde, Señor, aprender de ella, Señor. Señor, y como hemos visto en el ejemplo de esta mujer, María, queremos aprender de ti cada día, Señor. Señor, para poder hacer las cosas según tu voluntad, para poder servir como tú servías, para poder amar como tú amas. Señor, si no conocemos al Maestro, ¿cómo podemos ser tus discípulos? Necesitamos conocerte cada día más y más. Necesitamos vivir cada día más como tú. Señor, y eso
se reflejará en un servicio fiel y honesto, Señor, que te rinde a ti y solo a ti toda la gloria, Señor. Que tu nombre sea ensalzado en todo lo que hacemos y decimos, Señor, y en esta tarde en nuestras oraciones también nos lleguen, Señor, de forma agradable a tu oído, Señor. Dispón nuestros corazones y nuestras mentes según, Señor, también tu voluntad para orar a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.